Bienvenidos otra vez a este club de lectura de El Ornitorrinco. Como siempre, muchísimas gracias por venir, por estar acá, todas las personas que están escuchando. Un saludo, por supuesto, para Nadia y para Nicolás, que son los organizadores y los creadores de esta iniciativa. Eh, Tenemos para hoy el jueves de cuento, jueves de prosa, en este caso cuento, y tenemos como invitada a Diana Cerda. Ella es bogotana, es profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia y tiene mucha experiencia trabajando, enseñando y promoviendo la literatura y la cultura. También es escritora y pertenece a un Guarrilleras, que es un colectivo transfeminista de artistas y escritoras no binarias. Y pues nos va a acompañar, como ya vieron en la página web del club, nos va a acompañar hoy eh, con dos cuentos de la era victoriana, de mujeres que escribieron sobre la muerte, sobre el encierro, sobre la enfermedad, la locura en la era victoriana. Entonces, pues mientras va llegando la gente, antes de empezar ya a materia, a hablar de estas escritoras y estos cuentos súper macabros y súper interesantes, cuéntanos un poquito sobre el colectivo Guerrilleras, o sea, qué tipo de iniciativa es esa en la que estás participando. Bueno, como dijiste, las guerrilleras son un colectivo artístico transfeminista que está basado en tres pilares, pues que son los más importantes entre nosotros, que son la resistencia, el cuidado y la creación. Entonces, la creación se debe a que todos somos artistas. Dentro del colectivo hay mujeres, personas trans, no binarias, entre otros. Eh, Y pues lo que nosotros, lo siento, buscamos es como crear una red de afecto también frente a este sistema que muchas veces vulnera a nuestra comunidad. Y eso lo podemos ver hoy, por ejemplo, con el decreto 106 que subió Claudia, el del pico y género, donde, como ya hemos visto también en países como Panamá y Perú, an- la policía tiende a abusar de su fuerza contra estas comunidades que no encajan o que deciden de esta estructura binaria de género hombre y mujer. Entonces, pues uno de los pilares más importantes es el afecto, el cariño mutuo, estar apoyándonos, el crear juntos como artistas, cada uno desde su hacer, cada uno desde su hacer, y la resistencia principalmente como forma de resistir a este, al estado binario y fascista en el que vivimos, como podemos ver con el decreto 106 de hoy. Entonces, pues en parte esta también es una invitación como a que se manifiesten en contra de eso, para proteger a personas que han sido históricamente marginalizadas, que aunque algunas contamos con privilegios para eh, no ser atacadas directamente, hay otras, muchas otras que están en posición de peligro por este poder que se le ha dado a la policía de también cuestionar el género y la identidad de género de las personas. Importante y Y realmente básicamente de eso se trata. sí, pues, o sea, y es impresionante cómo muchas personas a veces dicen que eso se trata de teorizaciones o de cuestiones, y de repente vemos esto, donde uno puede ver la relación directa ese control eh, discursivo sobre el género, el binarismo y cómo eso puede en este momento estar costando vidas. Pero es muy chévere que justamente por eso existan esas iniciativas desde la escritura, desde el arte, y que pues pensemos estas relaciones entre
entre el cuerpo y esas formas de control y las formas de descontrol o de cuestionamientos que aparecen también desde la literatura, lo que nos lleva, por supuesto, al tema que nos ha convocado hoy o que tú has propuesto para hoy. Y entonces, pues cuéntanos un poco qué visiones has tenido, qué reflexiones nos tienes sobre estos cuentos súper interesantes que pusiste hoy para nosotros. Bueno, pues yo puse 12 relatos de fantasmas. Espero que los hayan disfrutado. Eh, Uno pues fue Napoleón y el espectro de Charlotte Bronte y el otro El abrazo frío de Mary Elizabeth Brandon. Voy a empezar un poco como a hablar de el contexto y luego ya vamos entrando a la obra como tal, que es el tema que hoy nos reúne. Eh, bueno, pues durante la época, en el contexto en el que se inscriben estas dos autoras, es durante la época del reinado de Victoria, que eso fue aproximadamente no aproximadamente, fue desde 1819 a 1901. Esa época, a grandes rasgos, ¿por qué se caracterizó? Se caracterizó porque fue como la cúspide de la revolución industrial. Entonces, en principio, Inglaterra todavía tenía gran parte, era en gran medida agraria y rural. Y ya al final del reinado de Victoria, ya es, eh, ya es cada vez menos rural. Ya hay una línea de tren que conecta todo el territorio. Y pues con esto mismo también surgieron unas diferentes epidemias, como son la tuberculosis, el tifus, el cólera. Algunas ya existían desde antes, pero digamos que esta industrialización y las condiciones sanitarias en las que vivían hizo que se propagaran esas enfermedades. En el caso de Charlotte Bronte, junto con sus hermanas Bronte, murieron de tuberculosis. Eh, y pues escogí estos textos inicialmente porque me pareció una eh, forma de abordar el tema, como de pensarnos una realidad diferente, como para cuando acabe la cuarentena, por decirlo así. ¿En qué sentido? Ya voy a ir explicando. Eh, ¿En qué sentido una realidad diferente? Pues si vemos como los cuentos como tal, no es que traten de lugares aislados, no se vive la epidemia como algo de frente, no es el problema central. Sin embargo, por medio también de esos cuentos, estas mujeres planteaban unas preocupaciones que tenían y criticaban y de alguna manera se rebelaban frente al sistema en el que vivían, al sistema patriarcal en el que vivían. Y de esta manera, pues, planteaban una nueva realidad en la que trastocaban los valores de la que vivían en su cotidiano. Y ahí vamos a ver en estos cuentos, pues, por ejemplo, vimos a Napoleón, eh, que, bueno, aquí, si quieres, comparte pantalla, por favor. Vimos a Napoleón. Aquí tengo una imagen de Napoleón, que es como generalmente se le pinta, ¿no? Entonces, como un hombre en posición de guerra, estamos también en una época donde la racionalidad y la ilustración, el pensamiento racional era lo que imperaba y era propio de los hombres. Por otro lado, las mujeres estaban más asociadas a la histeria, ¿no? También en esta época surgió eh, sí, hubo como una epidemia, muy entre comillas, de histeria. Eh,
varias mujeres la sufrían y pues si uno va a ver, eran muchos los síntomas de lo que se consideraba histeria. Entonces, digamos que en esta división de estructural de género eran muy claros cuáles son los roles. Lo que hacen estas mujeres victorianas es subvertir eso, como ya lo vamos a ver más adelante. Si quieres ya deja de compartirlo y ya después les muestro. Bueno, eh, estos relatos yo los conocí hace un año, es un libro que hay que hablar de ese libro por si alguno tiene la oportunidad de leerlo. Se llama Damas Oscuras, Damas Oscuras, y el subtítulo es Cuentos de fantasmas de escritoras victorianas eminentes. Ese libro me lo recomendó una amiga y pues es un libro bastante grande, bastante gordo, pero tiene unos cuentos muy buenos de la calidad que les mostré para esta sesión. Y hay diferentes escritores. Está, por ejemplo, un escritor que se llama William, el apellido, William Cater, también conocido y presentado en Wikipedia como Willa Cater, pero como vamos a ver, las mujeres victorianas van a asumir muchas veces un seudónimo masculino. Y este seudónimo masculino lo adoptaban, era porque para de alguna manera disentir contra esos estereotipos de género que se veían incluso en la literatura, ¿no? Entonces se pensaba que la literatura de mujeres era literatura romántica. Entonces vemos el caso, por ejemplo, de George Eliot, que escribe novela realista, entre otros muchos cuentos que también vamos a hablar, y relatos. Y lo hace bajo un seudónimo masculino para ser tomada como tal, como proponer lo que ella quería y no de entrada que ya fuera juzgada por romántica o demasiado femenina. Esto lo van a hacer muchas mujeres. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de Willa Carter, que ella fue una escritora más de el victorianismo tardío, ella sí adoptó y empezó a vestir de forma masculina y empezó a hacerse llamar como William, que era su seudónimo. En su cotidianidad comenzó a hacerse llamar como William, no en el entorno en el que vivía, sino cuando se trasladó a Nueva York y pues mantuvo también algunas relaciones con mujeres. Entonces, pues sí, esto es muy interesante por si también quieren leerlo, ese libro es muy bueno. Y pues bueno, comenzando pues en esta época hubo una gran proliferación de escritoras, ya digamos que la mujer de clase media, como dice Virginia Woolf, ya podía vivir de la escritura, no vivir de la escritura no literaria, no vivir de la escritura literaria, sino no literaria. Por ejemplo, en el caso de George Eliot, ella hacía traducciones eh, y vivía de eso, también de transcripciones, y esa era una posibilidad de vivir para las mujeres que antes de Afraben, en el año 1604, eso no era posible. Entonces aquí ya vemos una evolución también de la literatura de mujeres. Eh, ya propiamente pues vamos a ver que estas mujeres siempre tienen como novelas extensas que son más realistas, en el caso de Charlotte Bronte, que tiene Jane Eyre, que es más extensa, ahí suelen hacer eh, como una representación de ese sistema en el que están viviendo. Sin embargo, ya en los relatos cortos y en los relatos de fantasmas es donde van a poder subvertir esa estructura por medio de la ficción. Entonces, bueno,
datos de Charlotte Bronte. No sé, les conté que murió de tuberculosis. Ya nació en 1816 y murió en 1855. Vivió alrededor de 35 años. Su novela más conocida es Jane Eyre. Y en el caso de Mary Elizabeth Random, ella nació en 1837, murió en 1915. Y también su novela más conocida es El secreto de Lady Audley. Eso como a nivel general. Entonces, bueno, ya em- empecemos a hablar de los relatos. De pronto se me pasa algo que en algún momento después voy a decir como, ah, yo quería decir eso. Entonces estoy revisando, pero creo que no. Creo que estoy bien. Bueno, eh, no sé, me gustaría que de pronto me dijeran si les gustaron los cuentos o no, qué les llamó la atención, qué no les llamó la atención, qué les pareció problemático también. Eso lo podemos hablar. Bueno, en el caso de Napoleón el Espectro, vemos acá entonces a, a este personaje que todos conocemos de alguna manera por historia desde el colegio, el emperador. Y aquí lo que hace Charlotte Bronte con él es mos- mostrarlo, representarlo de una forma que es poco común, no es de la forma en que se representan los libros de historia. Entonces, vemos como al emperador Napoleón como una persona nerviosa, ¿no? Lo primero que dice cuando se enfrenta a esos sonidos, es como, habla o te volaré los sesos, y le apunta con una pistola. Entonces ya empezamos a ver como que se siente amenazado. Está no en una posición de poder, no está dando un discurso frente a diferentes personas, no está haciendo su rol de emperador, sino está en su cuarto, en su intimidad, acostándose y en pijama, de la manera en que el emperador o una persona de poder, pues se ve como más vulnerable en este caso, ¿no? Eh, y eso es realmente, ahí es donde está la evolución del relato, porque cuando uno intenta buscar como de dónde viene el fantasma, como darle una explicación al fantasma, en el relato precisamente no está, de dónde sale, el fantasma aparece y se desaparece y no supimos cómo, qué fue eso, ¿no? Nosotros lo que vemos es la evolución de Napoleón y bueno, como la transformación de Napoleón. Y vemos cómo también este espíritu lo que hace es burlarse de este hombre. Entonces, y lo avergüenza, vemos emociones que hay que no son comunes. Entonces, vemos que está avergonzado, y el espíritu lo que hace es burlarse, como fue una ilusión del emperador de Francia. No, lo que has visto es real. Levántate, ligero como las águilas, contemplate el espectro violeta, sígueme y lo verás todo. Y entonces, bueno, aquí qué es lo que pasa. Pues, ay, perdón, se me, ¿qué es lo que pasa? Como lo vamos a ver continuamente como en esa situación de debilidad, y posteriormente el fantasma lo que va a hacer es llevarlo y lo va a exponer, y lo va a exponer eh, a un salón de reuniones donde están
en un baile, hay invitados y todos los invitados lo van a ver asustado porque está precisamente asustado. Él cree que está en esta pesadilla donde todo huele horrible, donde la música parece de inframundo. Y en ese caso, de momento, todo esto sobrenatural y todo que nos abre la autora, toda esta parte de lo oculto, se cierra, desaparece y con lo que nos quedamos es con el emperador, con Napoleón, en pijama, en un lugar público y totalmente pues avergonzado, nadie entiende qué hace ahí y tan avergonzado que entra en un estado de catalepsia. Entonces, sí, no sé si alguno tenga una opinión al respecto, qué tal le pareció para también comentarlo, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues a mí me parece, yo quedé muy impresionado con ese primer cuento, eh, justamente porque sobre todo el final, a mí me sorprendió muchísimo, porque uno está esperando Ujú, todo el tiempo que este proceso, como que cada vez más progresivamente sobrenatural y horrible de muerte, termine pues como en una escena abiertamente macabra, y lo que termina es una fiesta. Y luego esa fiesta pues sí desemboca en la catalepsia, pero fíjate como esa catalepsia que se acaba, dice Manu, durmió toda la noche y, o sea, entró esta catalepsia como un día y medio, básicamente. ujú. Como que desemboca en esa normalidad y en una fiesta. Y eso que creo que también aparece en el otro cuento, a mí me llamó muchísimo la atención, o tal vez me llamó la atención por la situación en la que estamos viviendo, como hay esa voluntad de fiesta que hay, como celebratoria, incluso en este tipo de iniciativas, pero en general como una especie de voluntad de que celebremos, y al mismo tiempo ese terror a la muerte. Y entonces en este cuento, de repente es como que aparece al tiempo las dos cosas, o sea, el momento de muerte, de locura, de generación máximo desemboca en una normalidad. O sea, como lo más aterrador de todo el cuento, lo más oscuro de todo el cuento es el baile, es que todo el mundo, todas las caras sean conocidas, todo sea normal y que le digan, ay, pero todo esto es normal. Y uno le queda, y Ujú. ahí es cuando uno dice, ¿será que se murió? O sea, ¿será que ahora sí se enloqueció? O sea, como todo el tiempo que es un fantasma, uno dice, bueno, eh, es como muy, uno está como en el universo de la fantasía, bueno, sí, acá está Napoleón y se lo llevó un fantasma, y bueno, todo muy sobrenatural, pero el momento aterrador es que todo el mundo esté normal y que sea un baile normal. Y uno dice, entonces, ¿qué es esto? O sea, que de repente el baile mismo se vuelve la muerte, se vuelve el aterrador. Entonces yo lo pensaba mucho, de nuevo, como sobreinterpretando acá, pues, como esa sensación que a veces uno tiene en esta cuarentena de estar muy contento y ahí en Zoom o en estas hablando y de repente pensar que lo que está pasando es que eso es lo más anormal de todo, ¿no? Sí, no, uno cree que comienza siendo como una manifestación de lo sobrenatural y termina siendo como estas pesadillas que uno suele tener como de estar desnudo en un lugar público. Sí, claro. Y fíjate que eso se conecta con esa sensación de vergüenza de lo público, de esas pesadillas. Se conecta con un comentario que hace Mario Henao, otra vez un saludo a Mario, que dice, es una fiesta privada que organiza la emperatriz. A mí eso me llamó mucho la atención. Es una fiesta organizada por la mujer a la que el emperador no fue invitado. Y eso me parece mucho que tiene que ver con lo que tú dices, porque en esos cuentos, en esos sueños de pesadilla en los que uno está desnudo, casi siempre son sueños en los que uno también parece que lo inapropiado no solo fuera que uno está desnudo, sino que uno mismo está en el lugar en el que no debería estar. Y eso que tú dices, ¿no? Como que llega de repente y esa fiesta, pero con eso que comenta Mario, ¿no? Que dice, bueno, pero ¿por qué en esa pesadilla en la que desemboca, que lo lleva este fantasma, el momento máximo de la pesadilla es que esa reacción, y ahora que lo dice Mario, la reacción de la emperatriz es, oh, señor, usted debe estar muy cansado, sí,
pero lo primero que dice es, ¿pero qué haces tú en este lugar infernal? Y ella dice, eso te pregunto, o sea, que lo que dice Mario es cierto, o sea, ella no lo estaba esperando. Entonces ya uno no sabe si eso Sí, es que porque es una pesadilla y está loca, bueno, yo no sé, está loco el emperador, o qué es lo que qué es lo que está jugando ahí en esa relación extraña de ellos dos, como esa aparente normalidad, qué es lo que oculta. Por supuesto, y ahí la cuestión política que te pregunto a ti, tú cómo la ves, porque no es una casualidad que se trate de figuras de poder tan grandes, o sea, no es ni siquiera como en el cuento del cual hablaremos ahorita, que es como un conde X, un duque X, sino es el emperador mismo. Entonces, no sé, como que a mí eso me genera también muchísimo, muchísimo ruido. Qué es lo que está ocultando esa fiesta? Qué es lo que tú ves, Ana, que le da ese carácter aterrador de repente a una fiesta de máscaras y que fue lo que supongo que te hizo escoger este cuento y el otro? sí es precisamente cómo se reinvierten esos valores. Entonces, tenemos el caso de, en otros cuentos es más evidente, en estos dos no, pero digamos que para las mujeres, los amos, para las mujeres, las sirvientas, eh, esas personas que no son hombres, ellos entran en contacto más cercanamente con lo sobrenatural, mientras que los hombres en este caso, de esta época, especialmente de esta época, son personas para que negaban lo sobrenatural, para lo cual eso no existía, ¿no? Entonces, aquí lo que hace Charlotte Bronte es como básicamente sacar a ese hombre racional, sacarlo de esa esfera y llevarlo a su vulnerabilidad, a su propia humanidad, y en este caso la expone en una fiesta a la que no es invitada, y es una fiesta en la que están mujeres, ¿no? Y las mujeres están tranquilas. Ellas como que ellas no ven el espectro que está guiando Napoleón. No tienen nada por qué aterrarse. Están totalmente en un estado pues de cordura, mientras que el emperador Napoleón no lo está. Entonces, ahí es como Charlotte Bronte es como una especie, no sé si sí, en el libro Damas Oscuras hablan de las escritoras victorianas como reinas del más allá, y las describen como fantasmas que en el mecanismo de empoderamiento y de restablecimiento de la justicia. Entonces, lo que yo les decía, era una época donde las mujeres estaban más ligadas y tenían más tendencia a ser histéricas, a ver cosas, a ver alucinaciones, a, sí, a estar locas. Hay un montón si uno se pone a ver como los diagnósticos para que a una persona le tuviera histeria, para que una mujer tuviera histeria, eran variados, o sea, podría ser como hasta hablar cuando no debía, eso ya es histérica, cuando para un hombre no debía hablar una mujer. Entonces, ellos en todo caso ellas tienen ese lugar de la locura, de la fantasía dentro de la realidad que ellas viven, pero aquí lo que hace Charlotte Bronte es subvertirlo. Y la locura, quien es víctima de fantasmas, quien es víctima de lo sobrenatural y quien se muestra vulnerable, es en este caso una figura de poder masculina tan predominante en la época como Napoleón, ¿no? Ella cuando publicó este cuento lo publicó bajo su seudónimo masculino. Charlotte Bronte también tenía seudónimo masculino, junto con sus hermanas Bronte, y el de ella era Currer Bell. Y bueno, lo publicó bajo este seudónimo. Y, y por medio de este lenguaje es precisamente como eso tan interesante, como
voltea también la realidad y de alguna manera le da justicia como a eso que siempre también se le ha sido negado a la mujer victoriana en la época, que es la racionalidad, que es la cordura, ¿no? En Eh, más nada. listo. Pues sí, a mí me parece eso que tú estás diciendo, no lo había visto así, pero me parece supremamente llamativo, ¿no? Porque casi que, digamos, en ese contexto que tú nos estás diciendo, la idea de la histeria, pues que es una enfermedad mental prácticamente pues inventada por este sistema de represión victoriano, tiene mucho que ver con el control, ¿no? Como la idea de las mujeres que son histéricas son las que se salen de control y las que no eran capaces de controlar sus emociones de un modo adecuado. Y eh, en este cuento, como tú muy bien dices, aparece esa inversión, y a mí me parece que aparece de dos maneras. Primero, pues el hecho de que al final sea la mujer la que está perfectamente en sus cabales, y mientras que Napoleón, que es la figura del poder, es el que está salido completamente de control. Pero la otra cosa que yo veo que tiene que ver en eh, cómo ocurre ese control y por lo tanto ese enfrentamiento a lo sobrenatural o a la locura, dependiendo, porque yo creo que el cuento tiene como las dos, siempre maneja las dos lecturas, o sea, o es un fantasma y en efecto todo esto es parte de la mala pasada que le juegan los espíritus al rey, o es una locura del emperador. Y tuvo tiene este momento histérico entonces, o ese momento esquizofrénico, como quiera que el discurso médico lo clasifique, hasta que llega pues al baile y ahí, sea que esté en un mundo fantasmagórico o sea que en realidad simplemente llega en su delirio, pues la mujer está al mando. O sea, si es un mundo de fantasmas, ella está, la interpretación sería que ella sí conoce lo que está pasando, pero ella sí lo sabe manejar. Y si se trata de una locura, pues ella en cambio está tranquila. Y pero entonces ahí yo veo que es como la otra cosa de eso que tú señalas que me estaba pensando cuando tú hablabas y dije, oiga, pero en realidad no es que Napoleón se deje llevar, sino que todo el tiempo le está intentando dominar la situación, pero son puros gestos de macho, digamos, para ponerlo en esos términos, como, sí, sí, él siempre dice, no, ya, muévete, si no te disparo, y esto es el colmo, y por qué me estás llevando acá, y como gritando y como rasgándose las vestiduras, pero siempre dice, pero una fuerza lo empujó, ¿sí? Y eso, y en y ahí es como ese juego, porque tanto si es como ante esto sobrenatural él no puede hacer nada, como que si se trata de un momento emocional, es como la gran mentira, y la gran mentira que son esos gestos hipermasculinos, ¿no? O sea, como yo estoy al mando, soy el emperador porque domino ejércitos, pero esa fuerza en realidad se la mueve. En cambio, la mujer pareciera muy tranquila, entonces es como una inversión, no solo una inversión, sino decir, bueno, ¿quién es en realidad el irracional? O sea, el que todo el tiempo está violentando esos estados, o quien está jugando con ellos de un modo más inteligente. Sí, precisamente no tiene como como capacidad de acción, ¿no? Entonces él cuando van a salir del cuarto, él dice, déjame, voy por mi ropa porque no puedo salir en pijama y no lo dejan. Y lo pasa también, antes de ir al salón, está por las orillas del Sena, ¿no? Por el centro de París, uno de los lugares más concurridos. Y pues también es esa imagen de, no sabemos quién lo está viendo en ese momento, si es un sueño, si no, pero pues imaginarse caminando o pasando por ahí al emperador en pijama por las calles, pues eso es una imagen que no es totalmente común. Y creo que en ese sentido también podríamos enlazarlo con el otro cuento, que Claro, también es muy interesante. claro, sí, y que a mí me llamó muchísima atención, no conocía a esta escritora, y pues cuéntanos un poco, ¿no? De qué encontraste ese cuento, porque lo pusiste, que tiene muchos vínculos con el cuento de Charles Bronte, pero pues, ¿qué has pensado? Sí, pues lo puse porque lo encontré en internet, es de los cuentos del libro. Y
en parte me pareció que tenían mucha relación y toca temas muy importantes, que si bien este cuento no nos está mostrando un personaje como Napoleón, que uno escucha ya el nombre y ya se refiere de una, si nos está hablando, por ejemplo, hay muchas referencias a este personaje racional también de la época y a un personaje en específico, que es, bueno, por ejemplo, cuando dice recién comienza el cuento, él era un artista, las cosas como las que le pasaron algunas veces les pasan a los artistas. Él era alemán, las cosas como las que le pasaron algunas veces le pasan a los alemanes. Él era joven, apuesto, estudioso, entusiasta, metafísico, descuidado, incrédulo, despiadado. Y siendo joven, apuesto y elocuente, también fue amado. Entonces, no sé, ¿a alguno le suena como qué personaje podría ser? Alguien dijo como, esto es tal personaje, tal persona o no sé, si alguien quiere hacer sus apuestas por el chat. No, pues la verdad, ni idea, pues o sea, a mí me pareció, pues a mí me recordaba como a, bueno, pensando así en literatura como a Julian Sorel, ¿no? Pero con una versión alemana. Y me parecía también como un lo contrario a los personajes de Dostoyevsky, ¿no? O sea, no es o sea, es un estudiante, pero no es el estudiante terrible, amargado, ¿no? Sino o en ese primer momento, ¿no? O sea, porque luego el cuento sí pues, va destruyéndolo y lo va volviendo cada vez más miserable, pero en ese primer momento no, me pareció que me recordó como dice, bueno, esto es lo contrario al típico estudiante eh, físico, echado a la miseria y odiando a la humanidad. Mario Henao, que también está acá pendiente, dice que le recuerda a esa Werther de Goethe, y tú te ríes a que era Werther. Bueno, ahí me corcharon a mí, me ganó Mario, hay que darle después un premio. Entonces, cuéntanos un poco cómo ves tú esta relación entonces. Goethe, pues, y bueno, de todas maneras Pues aprovecho mientras tomas agua y invito a las personas a que comenten no solo con preguntas y comentarios, sino cualquier idea que se les ocurra sobre las propias lecturas para ir con, complementando y las leemos acá en vivo apenas aparezcan. Entonces, bueno, tú estás pensando en Werther de Goethe. bueno, no precisamente Werther, estaba pensando en Goethe y estaba pensando en Fausto. Ah, Si vemos la primera parte de Fausto, es muy parecido a Werther. Tiene ese espíritu cuando Fausto es devuelto después de hacer el pacto con Mefistófeles, o bueno, sí, la apuesta, porque ya no es un pacto, sino en el Fausto de Goethe, hacen una apuesta. Él es rejuvenecido y vuelve a tener este espíritu romántico y vemos en la primera parte ese amor que tiene hacia Margarita, ¿no? Que finalmente termina en tragedia y el final que hubiera tenido un personaje romántico es el final que tendría Werther, que es el de suicidarse, ¿no? Aquí vi como unas referencias, aparte de estas primeras características, también está, por ejemplo, cuando vemos a este hombre yendo a la casa donde vivía la prima y está cruzando y se aparece un perro. Esa escena también recuerda a las primeras escenas de Fausto, donde donde él está buscando pues este conocimiento, sale al pueblo y en eso con él lo empieza a seguir un perro y lo empieza a seguir un perro y entra a su habitación y ese perro resulta posteriormente transformándose en Mefistófeles. Aquí en este caso, pues el perro no aparece ahí, no tiene como ninguna connotación infernal, evidentemente, pero pues sí es una imagen que remite a ese Fausto, a ese espíritu romántico del Fausto de la primera parte y también ese espíritu racional y que se abre campo a la modernidad
y al poder desarrollar también su individualidad y bueno, este planteamiento de la modernidad que hace Goethe en Fausto, esto también lo estoy diciendo un poco haciendo resonancia de lo que dice Marshall Berman en Todos los óleos se desvanecen en el aire. Y entonces aquí vemos precisamente que él ya crece también como un Fausto y ya deja de lado ese espíritu romántico, ¿no? Y entonces toda esta promesa de amor, que es más bien como el oráculo del texto que dice cuando están prometiéndose con la muchacha y le dice, ¿puede la muerte separarnos? Yo podría regresar a ti, Gertrude. Mi alma podría volver para estar cerca de mi amor. Y si tú mueres antes que yo, la fría tierra no podría separarte de mí. Si me amas, tú regresarías y nuevamente estos bellos brazos estarían alrededor de mi cuello como lo están ahora. Y vemos ese espíritu romántico y vemos cuando ya él se va a estudiar y ya conoce, se enamora de otra mujer, el arte es, uno, es su mujer ahora, en una parte también lo dice, esta, esta pose de artista intelectual más racional y ya separada de ese espíritu como romántico de la adolescencia. Y pues lo que hace precisamente es desentenderse. Y ahí es cuando esto que él le dice a la mujer es que se le devuelven también sus propias palabras. Y ese espíritu racional con el que él venía y que había estado cultivando mientras estudiaba fuera de casa, pues también es algo que se va a ver como trastocado y esa pose se va a terminar tumbando totalmente, como vemos en el relato, ¿no? Mm, Entonces, cuando dices esa pose, y quería pensar un poco, porque me sorprende que digas que es una pose, como esa actitud romántica del muchacho. Claro, porque en mi primera lectura, Cuando dije pose me refiero, cuando dije pose me refería como a esta actitud racional de ya ser una persona madura, como alejada de lo romántico. claro, pero es que justamente por eso me llama la atención, o sea, porque estoy de acuerdo contigo, pero no lo había notado. O sea, no lo había pensado como una pose y me parece súper interesante conectarlo con el cuento anterior, porque tenemos en ambos casos esa idea de lo racional como contra lo que se supone que se le asigna a las mujeres, que es lo emocional, o en el caso de esta época, no tanto la escritura de cuentos con una temática cercana al romanticismo, sino el consumo de esos cuentos. Eran cuentos para señoritas o emociones de señoritas. Y se le asume, en cambio esto ya es como el hombre racional, que es como Napoleón también. En el caso de Napoleón también esa violencia tenía una racionalidad y un desprecio por la emoción. Y como yo lo había visto, era que llegaba lo sobrenatural a destruirlo. Pero a mí me parece súper interesante que tú digas, es una pose, o sea, siempre fue una pose, y es como que esto que parece sobrenatural lo que estás desenmascarando esa pose, o sea, como mostrando que en realidad no es tal, no hay tal, no hay verdad en eso. Y, eh, y pues en este caso, como en el otro, pues aparecen otra vez las máscaras, aparece otra vez un baile de máscaras, ¿no? O sea, en el caso de Napoleón, no, aparecen brevemente las máscaras y luego desaparecen, pero acá se trata, el final del cuento es un baile de máscaras, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves eso? Esa muerte enmascarada y estas poses. Sí, es precisamente, volvemos a un escenario que es bastante similar, que es precisamente exponer y exponer esta figura de lo masculino en lugares públicos, ¿no? Porque yo no creo que es que los hombres, estos hombres racionales no tuvieran sentimientos, no, sino que se empiezan a enmascarar, como tú decías, esa palabra me gustó, en un montón
en un montón de ideas también que van como distanciándolo pues de primero esos sentimientos de juventud y que lo vuelven una persona fría, una persona que actualmente, esto pues va a ser va a sonar un poco anacrónico, pero digamos que es una persona que no tiene ningún tipo de responsabilidad afectiva. En esa época no se hablaba de responsabilidad afectiva, ¿sí? Como un hombre podía, pues, no sé, empezaba, no sé, cortejar, esa palabra, cortejar una mujer y la enamoraba y posteriormente se iba. eh, y eso también podía constituir un drama para la mujer en el caso que hubiera dado su virginidad, ¿no? Y, y pues al fin y al cabo en esas situaciones como que los hombres como tal salen y salían bien librados, ¿no? Entonces, él ni siquiera pensó nunca en decirle a la mujer como que ya no quería estar con ella, sino que fue como, no, pues voy a esperar a que se case y se va. Esa a mí me ha dado como un poco de risa y como, es como tragicómico, esa forma en la que él se devuelve, que uno lo ve como, primero va súper lento porque no quiere llegar, obviamente está haciendo tiempo, él ya quiere que ya se hayan casado, que él ya llegue y sea como, ay, no se puede hacer nada, yo te amaba, pero, ay, ya estás casado. Él, eso era básicamente lo que él buscaba, entonces él se va ahí como y pintando y haciendo bocetos y viendo la florecita y precisamente también se encuentra con el cadáver de la mujer, ¿no? Que también la van llevando pues unos pescadores y ahí el relato también adquiere esa característica de profecía, que si leen más de estos relatos y consiguen el libro, eh, está mucho eso, en el nivel discursivo también hay como estas, estas frases que terminan siendo como un oráculo y que se le devuelven, como esta que decía, la que les decía al principio, y la respuesta también que le da la mujer, que es que le dice como, no, pues si uno muere en paz con Dios, no, no va a volver, pero en cambio, si se suicida, pues no tienes espacio en el paraíso y eso hace que el espíritu persiga a los vivos. Entonces, en esos dos primeros párrafos ya vemos como todo lo que va a pasar en el relato. Y también es la forma en cómo le pasa, ¿no? O sea, a mí no sé, estos cuentos tienen una capacidad como de verdad de darle escalofríos a uno sin ser tan dicientes. Entonces, como sentir unos brazos que lo están abrazando por detrás y ni siquiera lo aprietan ni nada, sino simplemente está ahí y él toca y está el anillo, pero no hacen nada. Y precisamente los brazos no lo van a intentar matar, no lo van a intentar hacer nada, simplemente están ahí puestos. Y es, otra vez vemos al hombre en este caso ya racional, como perdiendo poco a poco la cordura y tratando como de alejarse de la soledad y de esos brazos y de esa sensación y al final ya se le sobreescapa. Y bueno, aquí yo quería hacer como, no sé si me puedes compartir pantalla un momento. ¿Ya está compartiendo pantalla? Sí, Bueno, yo quería también como mostrarles unas imágenes. Bueno, están bastante cortas, pero si buscan en internet también van a aparecer. La primera vez que él siente los brazos es en la Catedral Gótica de Colonia, ¿no? Entonces, bueno, yo no estaba en la Catedral Gótica de Colonia, entonces pues yo busco fotos en Google. Entonces,
pues tiene como toda esta infraestructura y hay un escenario recurrente en todos estos relatos de fantasmas y que es un escenario gótico, ¿no? Siempre en esos momentos se está bajo los influjos de la luna llena y se está en escenarios oscuros. Aquí tengo, por ejemplo, otro. Son escenarios abandonados, como también podemos imaginarnos, eh, no sé, Drácula. ¿Drácula? Sí, Drácula. Y, y bueno, siempre suceden en estos espacios. Entonces vemos la primera vez que se le aparecen si quieres ya puedes dejar de compartirlo. La primera vez que se le aparecen, ah, siente estos brazos. Es precisamente en uno de estos espacios bajo la luna llena. Ese debe ser como un tópico también recurrente, pues porque ellos también estaban más cercanos como influen- a esa influencia de la luna llena. Y esto también es interesante en estos relatos. De pronto aquí me salgo un poquito de lo que estamos hablando, pero es como un paréntesis. Y es que estamos viviendo también una época de industrialización y de modernización. Y se está alejando también de eso tradicional que está pues en el mundo rural y en el mundo agrario. Sin embargo, pues los relatos de fantasmas comienzan a tener más auge y en parte se empieza a crear todo un misticismo con respecto a lo que ya se pensaba como el Día de Todos los Santos, que era cuando todos los espíritus, digamos que la noche que aparecían y rondaban por ahí, eso también va a ser como un escenario muy, muy retomado en estos relatos y pues que me parece muy interesante porque precisamente marca también esa contradicción entre se está industrializando, se está alejando de todo esto, pero igual en la población como que también hay como una vuelta a eso y se populariza y ahí comienzan a surgir pues todos estos relatos. Y bueno, ahí ya me perdí un poquito en qué estaba Eh, hablando en ese sí, paréntesis. hay una cosa de que estabas mencionando y que tiene que ver como con dos cosas que quisiera que retomaras, porque una tiene que ver justamente con la idea de lo gótico, ¿no? Como estos espacios y que ahí aparecen, y yo quisiera como traerlo un poco a esta idea que también aparece en el cuento de Napoleón, como que es algo muy del gótico, ¿no? De esos espacios cerrados eh, que son donde ocurre esa disrupción de lo natural. Pero hay una cosa que tú dijiste antes y que me quedó sonando muchísimo, y era como eh, lo que desestabilizaba la racionalidad de este estudiante es el contacto de ese brazo fantasmal, pero ese brazo no es evidentemente violento ni evidentemente destructivo, es apenas un toque, ¿sí? Si uno quisiera pensar desde los estereotipos, uno diría, tal vez incluso la escritora diría, es un toque femenino en el sentido de lo que se esperaba que fueran las mujeres, ¿no? Como apenas discreto. Ujú. Y sin embargo, eh, eso es suficiente para que este muchacho comience su degeneración y que su primera reacción y su primer intento y su primera manifestación de locura es justamente una renuncia a la introspección. O sea, esta idea a mí me pareció que es súper actual de, no, lo que quiere hacer este muchacho para no enfrentarse a ese brazo es estar siempre rodeado de gente, ¿sí? Siempre hablando, siempre haciendo cosas, Ujú. casi que haciendo muy anacrónico, un poco siguiendo tu idea de hacer lecturas anacrónicas, uno podría pensar, el muchacho se entregó a ser productivo, ¿sí? Hubiéramos dicho hoy en día, se entregó a ser productivo, a estar en la sociedad.
Y lo más terrible, si en el otro cuento lo más terrible era la misma normalidad, acá lo más terrible es esa pasividad, entre comillas, de ese brazo mortal, ¿no? Hasta que al final aparece este baile y hay un cambio en él. Y dice, no, voy a bailar con este ser. Y siente ese brazo otra vez. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace ese muerto? Pues que uno podría pensar esa cosa de suicida, pues que hace simplemente bailar con él. Y fíjate que eh, bueno, acá hay un comentario interesante que nos dice Juan David, eh, dice, de cierta manera, el encantamiento después del encuentro con el cadáver se me hizo algo punitivo, quizá por el quiebre de la promesa de consolidar este amor romántico. El fantasma no se materializa del todo, se fragmenta en toques y abrazos, ¿no? Creo, pero parece algo salido de su conciencia más que de lo sobrenatural. Wow, o sea, y eso es algo que yo estaba todo el tiempo mordiéndome la lengua para no decirlo. Me alegra mucho que Juan David lo ponga así, ya no estoy loco yo. Eh, Como pues, ahí está esa cuestión punitiva, o sea, está esa cuestión de la culpa y esta cuestión que dice, creo que parece algo salido de su propia conciencia más que de lo sobrenatural. Sí, precisamente también esto es lo interesante como de estos relatos. Nunca se va a resolver como la cuestión con lo sobrenatural ni el fantasma. Uno no va a saber hasta qué punto está creando influencia, si es realmente un fantasma o es que se está enloqueciendo por la culpa. Que eso también puede ser, eso también es otra posibilidad. Y que vemos nuevamente a el hombre racional vuelto a la histeria y vuelto a la vulnerabilidad, ¿no? Claro, Entonces, pero sí. fíjate que acá, si seguimos con la propuesta de eso punitivo que propone Juan David, eh, finalmente esa conciencia que está llegando sería como, tiene que ver con su propio desprecio, o sea, no solo la promesa incumplida, sino pues como ese desprecio hacia lo femenino. Y uno podría hacer, ya pues enloqueciéndonos acá, pensar también en el cuento sobre Napoleón, que también puede ser algo así. O sea, si no son fantasmas, si no son sobrenaturales, estos cuentos se escriben antes del psicoanálisis, pero uno dice, bueno, parece entonces que Freud era un escritor victoriano que se intentó volver, que intentó hacer una ciencia de la conciencia victoriana sobre cómo funcionan estas corrientes subrepticias. Porque entonces en ambos casos está la posible lectura que es como una fuerza, es como un inconsciente. Comunicamos eso de Napoleón con esta actitud violenta y en este caso con esta racionalidad y esta instrumentalización de la razón, ¿no? Como esta cuestión del éxito, etcétera. Y lo que se le viene detrás de ese modo tan sutil, pero que es suficiente como para desbaratarlo y enloquecerlo, es lo que su propio inconsciente le está diciendo, ¿no? Como su propio inconsciente Ujú. que dice cuando hay algo es punitivo. Y claro, de algún modo hay una cosa, hay una moraleja, si uno quiere, o sea, es su incumplimiento lo que lo lleva a la locura, pero a mí me parece que más que una cuestión moral, es un terror que tiene que ver justamente con lo que tú más has dicho, con la negación de la emoción y como la asignación de lo histérico a lo y femenino, histérico, disfuncional a la emoción. Y acá llega como una venganza contra eso, ¿no? Sí, exactamente. Es, Se trata de eso. Y pues a mí se me hace como también la forma en que lo hace es bastante sutil y, y nunca intenta matarlo y nunca lo mata y eso nunca tampoco se ve en los motivos de su muerte, ¿no? Cuando dicen como fue alguien que murió de hambre Claro, claro. y O ya sea, es como ves como todo ese doble juego. eso, pues es precisamente esa que permiten el mecanismo de los relatos de fantasmas, ¿no? Como que los fantasmas se le aparecen a quien los ve, no es algo como que yo pueda decir, como,
yo vi un fantasma en mi cuarto, si quieres vamos a mi cuarto y te muestro el fantasma. No, probablemente no funciona así, ¿no? Sí, sí existen, se cree, pues en las leyendas, como que no es que se le aparezcan a la gente porque sí, no los vea transitando, sino se le parecen a alguien y por una razón y ya, y para el resto puede no existir eso. Y eso precisamente es como una, como un mecanismo que entra, que en un momento existe, pero también le hace el quiebre y la autora también a sí mismo lo desaparece. Como lo mete también lo saca y lo que hace es al final presentarnos al hombre, al protagonista, cómo reacciona ante esa aparición, cómo, cómo son personajes que son devueltos como a la vulnerabilidad, a la humildad, a- y que son de alguna manera, bueno, a mí esto me parece muy problemático decirlo así, pero en términos de la época, es como que cogen esta figura masculina y la feminizan. Mm, Y claro, o bueno, sea, yo creo, los hombres pueden ser totalmente femeninos y tienen esa cualidad en sí, como que, pero precisamente en esa época era algo que se ocultaba y más era cada vez más rígida esta división en esa época, ¿no? claro, Entonces, y sí, fíjate, sigue. y eso, fíjate, acá tenemos un comentario, espérate a ver si lo logro ver. Ah, sí. Dice, es muy interesante eso del psicoanálisis. Yo pensé sobre todo en el cuento de Napoleón, en la noción de sombra, la cual aparece como lo oscuro de la personalidad que se reprime, pero que en algún momento sale. Además, veo que será interesante vincularlo con lo que plantea Otto Rank en el doble y su análisis sobre el estudiante de Praga, donde aparece incluso el pacto fáustico también, que también hacen hacer la sombra. Yo no conozco la obra de Otto Rank, no sé si tú la conoces, Diana, No, no la conozco. pero esto parece muy interesante al final, o sea, esta idea de la sombra y del pacto fáustico, ¿no? Porque si en esa manera, en ese Fausto que tú trajiste a colación, el primer Fausto de Goethe, eh, el pacto fáustico ahí se plantea mucho con eso que tú dices de la racionalidad. O sea, el pacto es el pacto demoníaco, es el pacto de la razón, ¿no? Eh, del conocimiento en el caso de Fausto, pero como tú lo interpretas como clave para ayudarnos a leer estos cuentos, tiene que ver con la razón, ¿cierto? Y luego aparece esto que dice J. de Daza, la noción de sombra, como es oscuro de la personalidad. Sí, porque en ambos casos hay una oscuridad de los personajes oculta. O sea, lo oscuro no es solo su razón o su dominio masculino, sino hay algo oscuro dentro de ellos, que me recuerda mucho a lo que tú decías de cómo se les cae esa pose, ¿no? Y lo que emerge es una Ujú. oscuridad. Sí, sí, es precisamente eso. Sí, bueno, entonces, No si sé quiere, si alguien tenga preguntas. Yo, bueno, quiero con esto, no sé si empezar a cerrar porque creo que sí, ya sí, nos estamos. ya no sé, ya se ha pasado la hora, sí. Eh, sí, yo creí que iba a durar media hora y me puse a hacer visita. Eh, ¿Y qué? No, sí, yo precisamente también traje estas novelas como es más, esas novelas, estos cuentos, más como también una invitación, como a replantearnos la realidad que estamos viviendo. Creo que todos en este momento estamos viviendo una situación nos está pasando a todos y que de alguna manera nos tiene pensando sobre nosotros mismos, como un poco tal vez existenciales. Y precisamente por medio de estos relatos también estas mujeres eh, subvertían esa realidad, hacían justicia sobre lo que ellas también pensaban y lo que sentían. Y también pues me parece como una época y como buenos para invitar como a pensar la realidad que queremos que todavía persista ahí cuando acabe la cuarentena.
Wow, qué interesante. Bueno, Diana, pues muchísimas gracias por habernos traído estos cuentos y estas reflexiones tan interesantes. Como siempre, pues muchas gracias a Nicolás, a Nadia y por supuesto a todas las personas que participaron, por sus comentarios y por haber estado presentes en esto. Y pues un abrazo muy grande. Voy a cerrar con el Gracias, segundo comentario de J. Terasa que dice, es oscuro que emerge desde el inconsciente. Jung lo llamó la sombra y Freud se refería a lo ominoso, ¿sí? Lo extraño. Eh, y lo de Rank, dice él, y así, es importante porque el estudiante de Praga pone una vez más ese pacto fáustico, pero desde la relación amorosa, que por supuesto vincula con la represión que hace la razón de lo sombrío. Pero eso siempre aparece en estos casos en la forma de espectros, en el doble, o como Dorian Gray, y nos da muchas gracias por la charla, muchas gracias, Jot, por esos comentarios. Creo que sí hay muchísimo que pensar en eso desde ese ángulo, y pues un abrazo a todos y que nos vemos pues mañana con el viernes de debate. Abrazos a gracias todos, a que estén bien. todos, muchas gracias.